Shalom Ubrajot, paz y bendiciones y Shabbat Shalom. Que Adonai el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y mérito del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso de nuestro amado Robe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este Yom Shabbat, día séptimo de la semana que corresponde al día 12 del segundo mes, el mes de Iyar, que es el día 10 de mayo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, de Levítico. Y esta semana estudiamos dos parashot, la parashá número 29, que tiene por nombre Ahareimot, que significa después de la muerte, y la parashá número 30, Kedoshim, que significa apartados. Y vamos ahora a estudiar las últimas dos aliyot, la sexta y la séptima aliyá de estas dos parashot, que se encuentran en el libro de Vaikra, de Levítico, capítulo 19, verso 33, hasta el capítulo 20, verso 24. Y acompáñenme primeramente a hacer la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos para darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Vaikra 19. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo perjudicarán. El extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de sus ciudadanos, lo amarán como a ustedes mismos. Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Misraim, de Egipto, yo Adonai soy su Elohim. No falsificarán las medidas de longitud, de peso o de capacidad, tendrán una balanza honrada, pesas honradas, una libra honrada y una onza honrada. Yo Adonai soy su Elohim, que los libró de la tierra de Egipto. Ustedes deben observar fielmente todas mis leyes y todas mis reglas. Yo soy Adonai. Levítico 20. Y Adonai le habló a Moshe: dile además al pueblo israelita, a cualquiera de entre los israelitas o de entre los extranjeros que residen en Israel, que le entregue alguna de su prole a Moloc, se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo ejecutará a pedradas. Y yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, por darle de su prole a Moloc, y profanar así mi santuario y profanar mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra aparta sus ojos de ese hombre cuando ofrece su prole a Moloc y no lo ejecuta, yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y su familia, y cortaré de entre su pueblo tanto a él como a todos los que lo sigan en extraviarse tras Moloc. Y si alguna persona se vuelve a los fantasmas y los espíritus familiares y se extravía tras ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Ustedes deben consagrarse y ser consagrados, porque yo Adonai soy su Elohim. Deben observar fielmente mis leyes, yo Adonai que los consagro. Y si alguno insulta a su padre o a su madre, se le dará muerte. Ha insultado a su padre o a su madre, su culpa de sangre esté sobre él. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, cometiendo adulterio con la esposa de otro hombre, el adúltero y la adúltera se le dará muerte. Si un hombre se acuesta con la esposa de su padre, es la desnudez de su padre lo que ha descubierto. A los dos se les dará muerte. Su culpa de sangre estará sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, a ambos se les dará muerte. Ha cometido incesto. Su culpa de sangre está sobre ellos. Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta uno con una mujer, los dos han hecho algo detestable. Se les dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. Si un hombre se casa con una mujer y con su madre, es depravación. Tanto a él como a ellos los echarán al fuego, para que no haya depravación entre ustedes. Si un hombre sostiene relaciones carnales con una bestia, debe dársele muerte, y matarán también a la bestia. Si a una mujer se le allega alguna bestia para aparearse con ella, matarás a la mujer y a la bestia. Ambas deben morir. Su culpa de sangre está sobre ellos. Si un hombre se casa con su hermana, hija de su padre o de su madre, de modo que él vea la desnudez de ella y ella vea la desnudez de él, es una vergüenza. Ambos serán excomulgados a la vista de sus parientes. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, llevará su culpa. Si un hombre se acuesta con una mujer en su regla y descubre su desnudez, ha expuesto su flujo, y ella ha expuesto el flujo de ella.
ambos serán cortados de entre su pueblo. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre, porque es descubrir a su parienta carnal, llevarán su culpa. Si un hombre se acuesta con la esposa de su tío, es la desnudez de su tío la que ha descubierto, llevarán su culpa, morirán sin hijos. Si un hombre se casa con la esposa de su hermano, es una indecencia, es la desnudez de su hermano la que ha descubierto, quedarán sin hijos. Observen fielmente todas mis leyes y todos mis reglamentos, para que no los vomite la tierra a la que los llevo para que se establezca. No deben seguir las prácticas de las naciones que estoy expulsando delante de ustedes, porque por haber hecho todas estas cosas es que las aborrecí. Y les dije a ustedes, ustedes poseerán la tierra de ellos, pues yo se la daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo, Adonai, su Elohim, que los he separado a ustedes de otros pueblos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Amada familia, continuamos hoy con las últimas dos aliyot de las parashot Aharei Mot y Kedoshim, específicamente la sexta y la séptima aliyá, que cierran este importante bloque de enseñanzas que conectan con pureza, santidad, justicia y separación de Israel como pueblo sagrado, consagrado de Elohim, consagrado a nuestro Padre Celestial. Y recapitulando en los versos 33 y 34 del capítulo 19, dice: cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo perjudicarán. El extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de sus ciudadanos. Lo amarán como a ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Misraim. Yo, Adonai, soy su Elohim. Y estos pasajes son clave en la ética de la Torah. El extranjero, en hebreo se dice ger, representa a alguien que no pertenece al pueblo de nacimiento, pero ha decidido habitar entre Israel. No es un viajero o turista, sino alguien que busca integrarse a la comunidad de Israel, aunque no necesariamente sea un convertido formal. Y este mandamiento rompe radicalmente con la norma social antigua en Medio Oriente, donde los extranjeros solían ser despreciados o utilizados como mano de obra. Aquí Elohim ordena amarlo como a nosotros mismos. Dice: Ve'ahavta lo kamoja. Ve'ahavta kamoja, amarlo como a nosotros mismos, y amarás como a ti mismo. Conectando con el mandato del verso 18 del mismo capítulo, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en hebreo se dice Ve'ahavta lereja kamoja. ¿Sí? Y aquí, refiriéndose al extranjero, también dice Ve'ahavta kamoja, lo amarás como a ti mismo. Y este amor no es emocional solamente, sino práctico, es decir, protección legal, trato justo y también hospitalidad. El recuerdo de Egipto, de Misraim, no es nostálgico, es una memoria pedagógica. El sufrimiento de Israel como forasteros debe forjar una ética de misericordia y de justicia. En la lógica de la Torá, la opresión pasada debe generar compasión presente. Por eso es necesario también que los que hemos pasado por diferentes procesos en nuestras vidas debamos tener más compasión. Deberíamos tener más compasión, deberíamos tener más misericordia, deberíamos tener más paciencia, más tolerancia hasta cierto punto con ciertas circunstancias o situaciones en las personas, porque ya hemos pasado por eso. Y eso también es una forma pedagógica en la cual nuestro Padre nos recuerda a cada uno de nosotros que nosotros hemos pasado por circunstancias y que ahora estas personas están pidiendo ayuda porque están en una posición de la cual Él nos sacó. Y es importante entender que el Eterno es quien da la solución. De Él dependemos, pero Él nos ha dado las herramientas para que nosotros ahora ayudemos con experiencia. Ahora, pasando al verso 35 y 36, dice: no falsificarán las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tendrán una balanza honrada, pesas honradas, es decir, balanzas justas, una libra honrada y una onza honrada. Yo, Adonai, soy su Elohim, que los libró de la tierra de Egipto. La justicia no solo aplica a lo judicial o espiritual, sino también al comercio. Aquí se prohíbe la falsificación de balanzas, ¿sí? La Torá requiere exactitud en las transacciones económicas como expresión del respeto al prójimo.
Y este mandamiento repite lo enseñado en Shemot, en Éxodo 22 y también en Deuteronomio 25, versos 3 y 16, mostrando que para nuestro Padre Celestial el día a día en el mercado tiene tanto valor moral como el servicio del Mishkan. El uso de balanzas falsas es una forma de robo encubierto que degrada el pacto comunitario. Relevante aquí es el recordatorio del éxodo de Mizraim. ¿Qué tiene que ver la esclavitud con las balanzas? En Egipto, Israel fue víctima de opresión sistémica. Ahora Israel, que Israel es libre, no debe reproducir las mismas injusticias estructurales. La libertad trae una nueva responsabilidad ética. El verso 37 dice, ustedes deben observar fielmente todas mis leyes y todas mis reglas. Yo soy Adonai. La sección cierra con un llamado a la observancia total, Shmirá, de los Hukim, que son los decretos sin explicación lógica, y los Mishpatim, que son leyes sociales comprensibles, mostrando que no hay separación entre espiritualidad y justicia social. El que ama a Elohim debe obedecerle también en lo económico, en lo legal y en su trato al forastero. A partir ya del capítulo 20 de Levítico, a partir del verso 1 al verso 24, dice el verso 1 al verso 5, a cualquiera que le entregue alguna de su prole a Molech se le dará muerte. Y este segmento vuelve sobre una prohibición ya mencionada en Vayikra, en Levítico 18:21, la entrega de hijos a Moloch, posiblemente por medio del fuego, como ofrenda viva, era una práctica de las culturas cananeas. Moloch o Molech representa la perversión máxima del culto, la idolatría con sacrificio humano. Lo novedoso aquí es el énfasis en la responsabilidad colectiva. Dice, si el pueblo apartara los ojos, es decir, ignora el crimen, Elohim mismo intervendrá. Y esto refleja el principio de Arvut, es decir, de responsabilidad mutua, esencial en el pueblo de Israel. La justicia divina no permite omisión cómplice. Omisión cómplice. Por eso no podemos, como se dice popularmente en la calle, hacernos la vista gorda ante las injusticias, porque si no, estamos violentando la Torá. Siempre debemos hacer valer la justicia en cualquiera de nuestros ámbitos, siempre y cuando esté en nuestras manos. De lo contrario, acudimos igualmente a nuestro Padre Celestial para que tome cartas en el asunto. Pero no podemos hacernos la vista gorda ante las injusticias, sea en la calle, en el colegio, en el trabajo, en cualquiera de nuestros entornos, sobre todo en nuestras familias. Ya pasando al verso 6, aquí nos habla del espiritismo y la necromancia. Dice, y si alguna persona se vuelve a los fantasmas y los espíritus familiares, en hebreo usa el término ovot y yidonin, ya lo estuvimos viendo en la lilla anterior. Prácticas de invocación de los muertos o comunicación con espíritus, comunes entre los pueblos de Canaán y Egipto. Y estas prácticas no solamente están prohibidas por superstición, sino porque desvían la relación del pueblo con Elohim. Israel no debe buscar conocimiento o consuelo en el mundo de los muertos, ni entidades espirituales no autorizadas, sino confiar en la revelación que Adonai ha dado a través de su Torah. En los versos 7 y 8 dice, conságrense y sean kadoshim, sean santos, porque yo Adonai soy su Elohim. Y aquí reaparece la raíz kadosh, que expresa separación, propósito, elevación, ser consagrado. No es místico, sino práctico. Observar los mandamientos es el camino hacia la santidad. Verso 9, si alguno insulta a su padre o a su madre, y esto conecta con el mandamiento, con el quinto mandamiento del Decálogo, pero aquí se menciona el castigo de muerte. Y el término usado para insultar es mekalel, que implica una maldición pública o desprecio grave. En la perspectiva hebrea, honrar a los padres es parte de honrar a Elohim. ¿Por qué? Pues ellos fueron sus socios en la creación del Hijo. La rebelión abierta contra los padres se considera una rebelión contra el Creador. Versos del 10 al 21, aquí se repiten y amplían varias prohibiciones ya presentadas, por ejemplo, en Vayikra, que lo estuvimos viendo, en Levítico 18, lo que puede parecer redundante, pero cumple un propósito pedagógico. ¿Por qué? Porque ahora se agrega el castigo explícito, muerte, excomunión o quedar sin hijos, una maldición severa en la cultura hebrea.
y también que cada unión ilícita es llamada de una forma eufemística, es decir, con una forma bonita de decir algo feo, como descubrir la desnudez, lo que significa violar la intimidad familiar establecida por Adonai. Y las prácticas condenadas incluyen adulterio, incesto con la esposa del padre, la nuera, la hermana, la tía, la cuñada, relaciones durante la menstruación, homosexualidad masculina, bestialismo, la poligamia, la homosexualidad en cualquier clase, en tal caso la poligamia perversa también, que es casarse con madre e hija. Y esto no es una moralidad cultural arcaica, sino una declaración de Elohim sobre el diseño de la vida familiar y sexual. Cualquier desviación es una agresión a su santidad. Y entonces de allí, en el verso 22 al 24, dice: observen fielmente todas mis leyes, para que no los vomite la tierra. Y aquí vemos una teología del territorio. La tierra no es simplemente geográfica, es un lugar espiritual que reacciona al pecado. El verbo vomitar, taki, se dice en hebreo, indica rechazo activo. La tierra de Israel no tolera la impureza moral. Toda la tierra no tolera toda esta degradación y perversión. Más aún la tierra de Israel. Y esto se relaciona con la historia de Canaán. Sus pueblos fueron expulsados precisamente por estas prácticas. Israel debe aprender de su caída, no imitarlos. La elección de Israel no es un privilegio ciego, sino una responsabilidad de santidad. El verso 24 introduce una idea central: la separación de Israel como pueblo diferente. Recordemos que nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo diferente, pero debemos enseñarle a las naciones ese mismo caminar. No es que ahora yo soy Israel y yo no me tengo que juntar con los del mundo. No es juntarnos, es ir y llevar la buena nueva. Porque si nosotros nos alejamos del mundo, tenemos mucho que decir. Es más, estamos obligados a predicar, pero ¿cómo vamos a predicar si nos hemos alejado del mundo? Pero tampoco nos podemos mezclar con el mundo, hacer lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hablar, el mundo no nos va a prestar atención. Es decir, que va a decir: no le voy a hacer caso a esta persona, porque puede estar diciendo algo, su boca, sus labios emiten un sonido, pero sus acciones van por otro lado, van por otro caminar. Son iguales a nosotros, pero con otro conocimiento. Los hace más responsables, los hace más hipócritas. Por eso nosotros debemos de dar testimonio, no salir del mundo, pero dentro del mundo dar testimonio. Por eso es que somos llamados a ser un pueblo separado, pero no para callarnos delante de las injusticias, delante de la perversión, delante de la maldad. Porque cuando los que debemos hablar, los que debemos ser separados, los que debemos predicar la santidad y vivir la santidad, nos quedamos callados, se crean espacios vacíos. ¿Quiénes van a llenar esos espacios vacíos si los que supuestamente están llamados a hacer luz no hacen su trabajo? Los que van a llenar esos espacios vacíos van a ser las tinieblas. Y si donde habían más tinieblas llegan más tinieblas, pues el postrer estado va a ser peor que el primero. Pero esa responsabilidad es de ¿quién? De nosotros. Por eso es importante que nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. ¿Sí? En hebreo dice Hibdalti, como dice nuestro Padre: yo lo he separado. Y está en voz activa. Elohim mismo separó a Israel. Pero allí lo que exige es una ética distinta, un comportamiento distinto y una adoración pura para enseñarle a las naciones el camino verdadero al Todopoderoso, no los caminos que se ha inventado la religión. Aharei Mot, la parashá número 29, después de la muerte, y Kedoshin, santos serán, dos porciones que forman el corazón ético y espiritual del libro de Vaikra. En ellas el Eterno nos recuerda que la verdadera cercanía con Él no puede divorciarse de la santidad práctica, moral y comunitaria, y por sobre todas las cosas espiritual. En Levítico 19 y 20, estas dos aliyot que estamos estudiando en este momento, se nos presenta un retrato detallado de cómo Israel debía diferenciarse y debe diferenciarse de las naciones. Desde la honestidad en el comercio,
el trato justo al extranjero, hasta el rechazo absoluto de las prácticas inmorales que contaminaban a las naciones que habitaban Canaán. Aquí vemos que el ideal de Israel no solo era litúrgico, sino ético, comunitario y también relacional. El extranjero, el verso 34 del capítulo 19 dice: el extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de sus ciudadanos, lo amarán como ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, yo Adonai soy su Elohim. Y esto enlaza perfectamente con el corazón de la Parashá Kedoshim, que comienza diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, santos serán, porque santo soy yo, Adonai su Elohim. La santidad no es una mera emoción espiritual, sino un compromiso integral de vivir en pureza, justicia y misericordia. Esta santidad se expresa en el trato a los padres, la sexualidad, el rechazo a la idolatría, el respeto al santuario. Yehezkel, en el capítulo 22, del verso 1 al 19, denuncia la corrupción de Israel, pero también habla de la esperanza profética. Estos pasajes denuncian la misma corrupción que la Torá busca erradicar. Dice el verso 2 del capítulo 22 de Ezequiel: Hijo de hombre, ¿acaso juzgarás a la ciudad sanguinaria? Muéstrale todas sus abominaciones. Y el profeta menciona derramamiento de sangre, idolatría, incesto, injusticias económicas, profanación del Shabbat y abuso de poder religioso. Todos estos pecados reflejan una ruptura del pacto que se enseña en Kedoshim. El pueblo que debía de ser Kadosh, santo, apartado, se volvió como las naciones que Elohim había aborrecido. Dice de los versos 18 al 22, he aquí, te he fundido en medio de Jerusalén como plata en un horno. El juicio es representado como una refinación dolorosa. Solo los que se purifiquen serán redimidos, y esto nos conecta con la necesidad de una obra profunda de transformación, no solo ritual, sino del corazón. El profeta Amós, en el capítulo 9, versos del 7 al 15, nos habla de juicio y restauración. Este profeta, Nabí Amós, revela que Israel no es favorecido por herencia étnica, sino por obediencia. Dice el verso 7, ¿no son ustedes para mí como los hijos de los etíopes, oh Israel? Dice Adonai. Pero luego introduce esperanza. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. La restauración futura incluye justicia, herencia, tierra fértil y presencia divina. Y esto enlaza con la promesa de Levítico de Vaikra, capítulo 20, verso 24, cuando dice: yo Adonai soy su Elohim, que los he separado a ustedes de otros pueblos. En Romanos, capítulo 3, 19 al 28, nos habla de la justificación por la fe. Dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la Torá, lo dice a los que están bajo la Torá. En verso 24 dice: justificados gratuitamente por su favor, por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua. Aquí Shaul no anula la Torá, sino que aclara que nadie puede ser declarado justo por su cumplimiento parcial. Lo que Kedoshim demanda, el Mesías lo cumplió perfectamente. Él no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla y revelarla en su profundidad. En Gálatas capítulo 3, versos del 10 al 4, nuestro Mesías nos redimió de la maldición que pesaba sobre nosotros. Porque dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías cargó con todas las violaciones de la ley que nosotros habíamos hecho. Todas estas prohibiciones, muchas de ellas, no todas, pero sí, algunos pudieron haber violentado algunos de los que dice Kedoshim, otros violentamos otras, pero todos somos culpables. Éramos culpables de transgresión, éramos reos de muerte. Por eso, maldito todo aquel, porque cuando una persona violenta peca a sabiendas, acarrea castigo. Dice el libro de Deuteronomio: maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por no obedecer al Todopoderoso, por no obedecer su palabra, por no santificarte. Recibirás un castigo. El Eterno no nos deja huérfanos. Siempre, desde el principio, Él ha mostrado su voluntad, porque la Torá es el pensamiento del Creador, es su voluntad.
Y está allí, completamente abierta para que nosotros la hagamos, la entendamos, la llevemos por obra, nos santifiquemos a través de esa voluntad. Pero cualquiera que vaya en contra de esa voluntad recibe su justa retribución. Nuevamente repito, recibe su justa retribución, que es un castigo, es lo que se conoce como la maldición, es estar bajo la ley. Cuando una persona quebranta los mandamientos del Todopoderoso, entonces está bajo maldición, está bajo la ley. No significa que esté guardando los mandamientos. Estar bajo la ley es que ha quebrantado los mandamientos y por eso el peso de la ley, la maldición, el castigo de la Torá que ofrece al transgresor, al pecador, está sobre esa persona. Por eso nuestro Mesías, Él nos redimió de esa maldición, de ese castigo que pesaba sobre nosotros por corruptos, por malhechores, por transgresores, por pecadores. Por eso nuestro Mesías nos redimió de esa maldición, no de la Torá, de la condena que la Torá aplica sobre el pecador, sobre el homosexual, sobre el idólatra, sobre el que insultó a su papá y a su mamá, sobre el que cometió inmoralidades sexuales, adulterios, etc. Nuestro Mesías nos redimió de toda esa maldición, no de la Torá. La Torá es santa, justa y perfecta. Por eso cuando nosotros la seguimos somos bendecidos, pero si no la seguimos, que el Eterno nos libre, entonces se recibe maldición. Nosotros no, que el Eterno nos libre, ya creemos en Yeshua, nos santificamos, pero la persona que sabiendo que debe guardar los mandamientos, la desobedece, recibe maldición. ¿Qué hizo nuestro Mesías? Él nos redimió de esa maldición y se hizo por nosotros maldición. ¿Al qué? Al ocupar nuestro lugar. Lo que nosotros debíamos pagar, Él lo pagó. Esto no significa que la Torá sea una maldición, sino que la maldición recae en quien peca contra ella. Yeshua HaMashiach asume esa maldición en el madero para redimirnos, pero la santidad que la Torá exige sigue vigente como modelo de vida. La única forma de santificarnos es guardando los mandamientos, guardando la Torá. No para ser salvos, sino ya salvos. Recuerden, primero es la salvación por la fe, luego ya salvos, para poder mantenernos en esa santificación que requiere ser salvos, entonces ahora debemos guardar los mandamientos. Primera de Corintios capítulo 5, del 1 al 13, dice, el verso 1 dice, se oye decir que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y tal inmoralidad que ni siquiera se menciona entre los gentiles. Y el verso 13 dice, quiten al perverso de entre ustedes. Shaul, Pablo, cita literalmente Deuteronomio 17:7 y Levítico 20. Lo que Vaikra, Levítico, manda en cuanto a cortar al impío. Shaul, Pablo, lo aplica en términos comunitarios. El cuerpo del Mesías debe guardar la santidad como Israel debía hacerlo en la tierra prometida. En 2 de Corintios capítulo 2, verso del 1 al 11, después de la corrección viene el perdón y la restauración. Así como Elohim perdona a Israel y lo purifica como a través del profeta Amós, también Shaul exhorta, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, perdónenlo y consuélenlo. En 2 de Corintios 2, del 6 al 7. El objetivo de la santidad no es destruir, sino purificar y restaurar. En Hebreos capítulo 7, verso 23, y también el 10 al 25, aquí a Jareimot trata de Yom Kippur, como el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre ajena. Ahora aquí en Hebreos nos muestra a nuestro Mesías como el sumo sacerdote celestial, que entró, dice Hebreos 10:14, una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Eso es Hebreos 9:12. En Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Esto no anula el llamado a santidad de Kedoshim, sino que lo eleva a su máxima expresión espiritual. Ahora podemos acercarnos con un corazón puro, viviendo como pueblo apartado. Ustedes han oído que fue dicho, pero yo les digo, Mashiach no contradice la Torá, revela su profundidad, amar al prójimo como a uno mismo. Es el resumen de Kedoshim, pero él dice, amen a sus enemigos, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Eso es Kedushá, santidad en acción.
En Matillahu, capítulo 15, verso 3 dice: ¿Por qué quebrantan ustedes el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Nuestro Mesías defiende la Torá contra las distorsiones humanas. No basta con lo exterior, lo que contamina es lo que sale del corazón. Kedoshim no es apariencia, es integridad desde lo íntimo. También en Matillahu, capítulo 19, verso 16 y 17 dice: ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mashiach cita los mandamientos morales, muchos de ellos de Kedoshim, pero luego lleva al joven más allá. El amor al prójimo requiere desprendimiento y entrega, como lo dice Levítico 19:18. Amada familia, estas enseñanzas de la Torá nos muestra que desde la Torá hasta los profetas, hasta el Mesías, hasta sus emisarios, la santidad, la justicia, el amor son una misma revelación. Estas dos parashot, Aharei Mod y Kedoshim, no son sombra del pasado, son la base de la ética del reino de Elohim. Amada familia, después de estudiar estas dos parashot, Aharei Mod y Kedoshim, no podemos salir de este estudio sin una profunda reflexión que toque nuestras fibras más íntimas y nos llame a un cambio radical. En Vayikra 19:2 resuena como un eco divino a través de los siglos. Santos serán, porque santo soy yo, Elohim suyo, su Elohim. ¿Acaso podemos pasar por alto esta instrucción? ¿Podemos seguir con una fe cómoda, superficial y externa, cuando el Creador exige santidad que transforma el interior y el exterior, nuestras acciones y nuestras intenciones? ¿No es esta la misma esencia de lo que nos enseñó nuestro Rabí Yeshua, el Mesías, en Matillahu 5:48, que él dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto? Una perfección no legalista, sino una madurez espiritual, una plenitud del carácter que se conforma a la justicia de Elohim. La parashá Aharei Mod y nos recordó que la cercanía a Elohim no es ligera ni trivial. El relato de la muerte de los hijos de Aharón nos advierte que la adoración sin santidad es peligrosa. El acceso al lugar santísimo, el día de la expiación, era una vez al año y solo con sangre. Pero ahora, como leemos en Hebreos 9:12, nuestro gran Cohen Gadol entró una vez y para siempre con su propia sangre para obtener redención eterna. Nos damos cuenta del privilegio que tenemos de acercarnos con libertad al trono de la gracia. ¿Valoramos el precio que costó nuestra reconciliación? La parashá Kedoshim nos confrontó con el estilo de vida, nos confronta con el estilo de vida que esta reconciliación exige. No basta abstenerse del mal, hay que odiar la injusticia, hay que amar al prójimo, no guardar rencor, no practicar injusticia en el juicio, no oprimir, no mentir, no robar, no prostituir la tierra con idolatría, no acomodarse a la cultura que desprecia la pureza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ve'ahavta lereja kamoja. Yeshua dijo que este principio resume la Torá y los profetas. ¿Acaso no vemos que estas instrucciones no son del pasado, sino una brújula para el presente? ¿No es urgente restaurar la justicia en medio del pueblo de Elohim que ha tolerado inmoralidades, abusos, favoritismos y deshonestidades? El profeta Amós nos recuerda que Elohim es juez de todas las naciones, no solo de Israel. Aunque él escogió a Israel, no tolerará su pecado, pero también promete restauración a los que se arrepienten. El profeta Ezequiel, Yehezkel, es un espejo desgarrador. Allí el profeta denuncia una sociedad que ha deshonrado a sus padres, que ha profanado el Shabbat, que ha cometido adulterio, que ha cobrado intereses con abuso, derramado sangre y olvidado de Elohim. ¿No refleja esto también a muchos sectores del mundo actual, incluso dentro de comunidades que dicen seguir al Mesías? ¿Dónde está el celo por la pureza? ¿Dónde está el temor reverente ante el juicio de Elohim? Romanos 3:19 al 28 nos recuerda que todos somos culpables ante Elohim y que la justificación viene por la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe, pero esa fe no es licencia para pecar, para transgredir los mandamientos. Primera de Corintios 5 muestra cómo el pecado tolerado dentro de la comunidad es levadura que contamina toda la masa. ¿No deberíamos llorar y disciplinar más que encubrir y justificar?
Y si alguien ha sido disciplinado y ha mostrado arrepentimiento, como enseña 2 de Corintios capítulo 2, ¿no deberíamos también perdonar, consolar y restaurar para que no caiga en tristeza excesiva? ¿O acaso preferimos destruir en vez de restaurar, juzgar sin compasión o amar sin verdad? Gálatas capítulo 3 nos recuerda que la maldición por quebrantar la Torá fue llevada por nuestro Mesías. Él no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla, a llenarla de significado. Pero, ¿la estamos cumpliendo con el corazón o solo con los labios? Nuestro Mesías dijo, el problema no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Cuando el joven rico preguntó, ¿qué hacer para heredar la vida eterna?, Yeshua le recordó los mandamientos. Pero cuando el joven se fue triste por no querer dejar sus riquezas, nuestro Mesías dejó claro que no basta cumplir normas, se requiere entrega total, se requiere fe radical, desprendimiento. ¿Y nosotros? ¿Qué nos retiene? ¿Qué ídolos permanecen en nuestro corazón? ¿Qué estamos aún reteniendo que Elohim nos llama a soltar? Amada familia, no podemos salir ilesos de este llamado. La santidad no es opcional, es el fruto natural de una redención verdadera. La justicia, la misericordia, la pureza, la integridad no son lujos de santos extremos, son marcas esenciales de los hijos de Elohim. ¿Seremos un pueblo distinto? ¿Seremos luz entre las naciones o copia de las tinieblas? ¿Seremos kadoshim, apartados, distintos, consagrados, o seremos religiosos de fachada? ¿Seremos discípulos verdaderos del Mesías o seguidores de nosotros mismos? No olvidemos esto, sed santos porque yo soy santo. Es una orden, sí, pero también una promesa, porque el mismo Elohim que nos llama, nos capacita por su Espíritu y por el sacrificio de su Hijo. Así que vive como una persona redimida, ama como una persona perdonada, camina como una persona apartada, anhela la restauración y sobre todo, no te canses de luchar por ser cada día más como aquel que te amó primero. Que tu vida hable lo que tus labios proclaman, que fuiste redimido para ser Kadosh, Kedoshá, santo, santa, apartado para amar, restaurado para reflejar la gloria del Kadosh de Israel. Y como lo dice su bendita palabra, Sof davar hakol nishma et Elohim ira be'et mitzvotah shemor, ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.